al destello de la palabra. Y vuelvo con Cortázar, el argentino Cortázar, que tuvo que emigrar para ser comprendido en nuestro país. Bueno, cuestiones de ese momento. Yo quiero comentarles que este libro que terminé de mostrarles tiene 395 cuentos, algunos breves, otros no, pero que nos llevan a recónditos estados del ser. Desde esa pluma eximia de Cortázar, indudablemente, y va entrecruzando Cortázar esa trilogía repetida entre el autor que se aleja para dejar en la voz del narrador y otros personajes voces. Porque Cortázar juega con la verisimilitud, incorporándose al lector de una manera atrapante. Es que Cortázar, en un juego de credibilidades, logra llevarnos hacia ese camino que terminé de decir, verosímil, de verosimilitud, y también, al hacer verosímil, una osadía de realidad impactante. Breves cuentos, cuentos un poco más extensos, pero impactantes y convocantes. Por eso yo sugiero volver a leer a Cortázar y elegir cualquiera de estos cuentos. Los cuentos que se subdividen en 3 etapas dentro del índice: bestiario, historias de cronopios y famas, y seguimos recorriendo y nos encontramos con la última propuesta, un tal Lucas y todos los capítulos que tiene el mismo. Antes de comenzar, les quiero contar que un tal Lucas y sus hospitales es una de las recomendaciones que hago como una lectura posterior a la que voy a invitarlos a hacer ahora. Seguimos entonces. Les sugiero volver a Cortázar y elegir cualquiera de estos cuentos. Yo elegí Cuentos sin moraleja, pero fíjense, ya Cortázar nos está enseñando o diciendo o queriendo que nos demos cuenta los lectores que no hay enseñanza en la literatura. La consigna de Julio Cortázar es usar la literatura como valoración subjetiva que llega al ser y transforma las más íntimas sensaciones, porque es ficción. Cortázar es realista, pero magistralmente trata la ficción de una manera que nos lleva a entrecortados caminos, esa línea tan finita de vacilación entre la realidad y la fantasía. Este cuento que les voy a comentar tiene un cierre inesperado. Un hombre vendía palabras, se llama Cuento sin moraleja. Sí, un hombre vendía palabras, como eran de mucho valor, todos pedían que bajara el precio de las palabras y las mujeres pedían susurros. Y el vendedor de palabras accedía, ya que le permitía vender más y más palabras a un público totalmente heterogéneo. Un día este hombre, el vendedor de palabras, supo que había llegado la hora. ¿Cuál será la hora que él pensó que había llegado? Lo descubriremos en la lectura del cuento. Acá también en este enunciado el narrador nos interpela para que nos preguntemos lo que terminé de decirles, y lo sabremos al final. En esa hora crucial pidió audiencia al tirantelo de un país cualquiera, quien lo recibió rodeado de generales y otras personas para escuchar intrigado la propuesta de ese vendedor de palabras. Sí, vendedor de palabras. Inesperadamente, este le dijo al tirantelo: vengo a venderle sus últimas palabras. El tirantelo hizo un gesto de asombro, de susto. Lo miró y hizo que no entendía el idioma. Entonces le preguntó: ¿en cuál habla? El vendedor se dio cuenta y volvió a decir: vengo a venderle sus últimas palabras. Fue tan impactante para el funcionario tanta osadía que envió rápidamente a que lo arresten.
tuvo mucho miedo, mucho miedo. Y lo mandó a los calabozos especiales, que siempre se usan en los lugares clandestinos. Mientras lo llevaban, el hombre seguía gritando: es una lástima, mi general, es una lástima, porque usted querrá en un momento determinado de su vida, necesitará de esas últimas palabras y no las tendrá porque yo no se las podré decir. Las necesitará cuando llegue el momento histórico en que usted va a hablarlas, pero no las tendrá, porque hay un destino histórico y usted lo tiene, mi general. Usted tiene, Tirantelo. Ya que yo, reitera, iba a venderle de modo tal algo que no es un engaño. Eran sus últimas palabras. Hacemos una pausa en la narración y les comentamos que existen 3 desenlaces impactantes tomados de mi mirada, ¿no? Pero los invito a leer el cuento. Solo yo quiero terminar diciendo que las palabras del vendedor quedaron en todos aquellos que las compraron y siempre resuenan de esquina en esquina, de país en país, de continente en continente. Y aún ¿saben dónde resuenan? En lo santo y seña de la contrarrevolución. Cortázar es magistral. Dedico este cuento a las mamás. Una sugerencia particular de mi parte: lean, mamás, cuando están en casa y tienen muchas tareas hogareñas, lean un momento de literatura. Los cuentos de Cortázar son breves, las van a llevar a un mundo de ficción y a un mundo de evasión. Entonces, terminado de leer un cuento, se van a sentir distintas. Este fue el homenaje para el Día de la Madre del Destello de la Palabra. Cortázar y sus cuentos excepcionales, obra completa. Muchas gracias.